Ministro, un placer tenerlo acá en el programa. Gracias, Priscila. Un cordial saludo a toda la audiencia de A Todo Pulmón y, como siempre, un placer estar aquí en el programa. Gracias, ministro. Bueno, hablemos un poquito de La Haya. El presidente dio un discurso importante que tuvo repercusiones en Chile cuando habló a los militares de que se preparen. Creo que no fue tomado de la mejor forma en Chile. Bueno, en Chile siempre hay un nerviosismo y una preocupación que les hace ver situaciones que no existen, ¿no? El presidente ha hecho un llamado a todas las instituciones del Estado, nos ha dicho también en otras instancias, a los ministros, a otras instituciones y por supuesto también a nuestras Fuerzas Armadas, no en el entendido de que nos preparemos para ningún acto bélico. Bolivia es un país pacifista por constitución, sino que nos preparemos todos en la confianza y en la certeza de que los argumentos jurídicos que tenemos son verdaderamente contundentes. Nosotros tenemos una certeza de la naturaleza científica de nuestra demanda. Es una demanda victoriosa y vencedora en lo jurídico, fundada en los grandes instrumentos e instituciones que el mundo ha creado en materia de derecho internacional y por lo tanto tenemos que prepararnos para lo que sería un escenario posterior a La Haya, para abrir una negociación digna, una negociación franca, una negociación abierta, una negociación con resultados, una negociación en la que nos sentemos frente a frente con los hermanos chilenos y solucionemos este tema en función a lo que vaya a disponer la Corte Internacional de Justicia. Una negociación en la que seguramente ambos países ganarán, América Latina ganará, la paz ganará, y ese ha sido el llamado del presidente, ¿no? No es una situación que vaya o que deba ser tergiversada, como lo ha hecho el diputado Tarud, que ha dicho a qué se refiere, plantea una serie de preguntas, ¿no? Saben ellos que nosotros somos un país pacifista, somos un país que busca el diálogo, nuestra demanda es por diálogo, y lo que pedimos a la Corte es que disponga un diálogo objetivo para que se cumplan todos los instrumentos que han venido acumulando nuestro derecho de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico durante estos más de 100 años de enclaustramiento marino. Ahora, cuando el presidente hace este llamado, me imagino que no es, bueno, ahora recién nos ponemos a pensar en cuáles serían estos escenarios. Yo creo que esto ya se lo ha trabajado mucho antes y es más, será parte de esta reunión que tendrá el presidente con el Papa Francisco. Así es, bueno, el llamado a las Fuerzas Armadas es a que se preparen en documentación. Ellos tienen una gran documentación que pueden ser muy útil para incluso construir propuestas de solución del tema marítimo, ¿no? Y bueno, hay que aclararlo en eso, se ha movido en esa dimensión y como usted bien dice, no es un tema de ayer, es un tema que se ha venido ya trabajando, que el gobierno nacional, que el presidente está trabajando con la mayor responsabilidad. En el escenario de diálogo es un escenario propicio sobre el cual se han manifestado públicamente diferentes autoridades, diferentes líderes a nivel mundial. Yo considero, además como católico, Priscila, de que el Papa Francisco es la máxima autoridad moral que existe en la humanidad, ¿no? Así yo lo reconozco, lo entiendo. Es una autoridad moral no solamente por lo que significa, ¿no? Ser la cabeza de nuestra iglesia, sino por las características que este Papa, el Papa Bergoglio, un Papa argentino, latinoamericano, Papa Francisco ha mostrado. Él cuando llegó aquí a la ciudad de La Paz en julio del año 2015, de una manera absolutamente espontánea, de una manera imprevista, se ha referido en la Catedral Metropolitana de nuestra ciudad de La Paz, se ha referido al tema marítimo y ha dicho, estoy pensando en el diálogo es indispensable entre las naciones y cuando pienso en el diálogo estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en Chile, estoy pensando en el mar. Esa fue una declaración espontánea basada en su gran espíritu de justicia, en su gran connotación como hombre de fe y en su gran connotación como hombre de paz y de integración. Todos los llamados, uno lo lee en Twitter, lo que ha hecho el Papa Francisco durante estos años es convocar a la paz, a la unidad, convocar a la reconciliación. Sus mensajes son verdaderamente excepcionales. Si me permite, por favor, haciendo referencia al Papa Francisco, estamos observando nosotros justamente cuando Cadena A le hacía la pregunta al Papa Francisco en el avión papal. Si podemos ponerlo desde el principio, por favor, escuchemos. Santidad, por favor, a nosotros nos interesa conocer su criterio en torno a si considera justo el anhelo de los bolivianos de tener una salida soberana al mar, de volver a tener una salida soberana al Océano Pacífico. Siempre hay una base de justicia cuando hay cambio de límites territoriales y sobre todo después de una guerra. Entonces,
hay una revisión continua, una revisión de eso. O sea, yo diría que no es injusto plantearse una cosa de ese tipo, ese anhelo. Yo recuerdo que en el año 60, estando, o 61, estando en primer año de filosofía, nos pasaron un documental sobre Bolivia, un padre que había venido a Bolivia. Creo que se llamaba Las 12 Estrellas. ¿Cuántas provincias tiene Bolivia? 9 departamentos. 9 departamentos. Entonces se llamaban Las 10 Estrellas. Y presentaba cada uno de los 9 departamentos y al final el 10º departamento y se veía el mar sin ninguna palabra. Me quedó grabado, eso fue en el año 61. O sea que se ve que hay un anhelo. Claro, después de una guerra de ese tipo surgen las pérdidas y creo que es importante primero el diálogo, la sana negociación. Ahora, en este momento el diálogo está detenido, obviamente, por este recurso a la Haya. Eso le contestaba el Papa Francisco a la pregunta que hacía Cadena A en el avión papal el 2015, al que se hacía referencia también el ministro en la primera ocasión en la catedral y en segunda ocasión en el avión papal. Era usted la que le hizo la pregunta, ¿no? Exactamente, ministro. Tuve el placer de acompañar a su santidad. Para la carrera. Yo Clarísimo creo que ahí, ¿no? es increíble, ¿no? Habla de diálogo, habla de reconciliación. Y de justicia. Habla de justicia. Diálogo, reconciliación y justicia. Que son los elementos justamente que han propiciado nuestra demanda. Nosotros buscamos diálogo, buscamos justicia y buscamos sanear, cerrar una herida abierta en América Latina que nunca va a desaparecer entre tanto Chile y Bolivia no se entiendan y Bolivia ejerza su derecho de obtener un acceso soberano sobre el litoral pacífico. La presencia y la participación del Papa es muy importante. Nosotros vamos a conversar con el Papa, vamos a acompañarlo al presidente Evo. Hay una agenda de varios temas. ¿Usted viaja Yo viajo a Roma? La madrugada de mañana justamente sobre este tema, pero también con mucha fe, con mucha devoción como cristiano católico en poder nuevamente verlo, porque yo lo vi cuando llegó aquí el Santo Padre en julio del 2015, nuevamente poder saludarlo, recibir su bendición con mucha humildad, con mucho cariño y también conversar sobre estos temas. La presencia papal es muy importante y ha puesto muy nervioso a Chile. Recordemos lo que le dijo su embajador en el Vaticano, que por favor le pedían que no se refiera, lo cual es insultante, lo cual es ofensivo, es una falta de respeto pedirle a una autoridad moral que no se refiera o se refiera sobre un tema o sobre otro. Esta situación genera un marco favorable, una expectativa favorable para el país. Recordemos, Priscila, lo que ocurrió a finales de la década de los 70, principios de la década de los 80, cuando un arbitraje papal llevado adelante por Juan Pablo II puso fin pues al problema del canal del Beagle, ese problema que casi los enfrenta militarmente en un escenario gravísimo de una guerra que era inminente en su momento entre la Argentina y Chile. Entonces hay mucha fe, hay mucha esperanza en un escenario posterior cuando se consolide nuestro derecho y cuando la negociación esté abierta, debe estar abierta por instrucción de la Corte y esperemos un buen tono y un buen ánimo de parte del Estado chileno y por supuesto que la palabra, la voz de la máxima autoridad moral que existe en la humanidad, el Santo Padre, Papa Francisco, como ya se ha manifestado en esa entrevista que usted le hizo, como lo hizo en la Catedral Metropolitana de La Paz en el 2015, finalmente sea de gran ayuda para cerrar esta herida y que, bueno, dentro de todas las grandes conquistas que ha tenido el Estado boliviano en los últimos tiempos, tengamos la mayor, la más grande de ellas, cuál es nuestra reivindicación marítima, una política de Estado, una política donde todos estamos jalando para el mismo lado, donde nuestras diferencias internas desaparecen y donde todos tenemos una sola visión. Bueno, ya que estamos hablando de la demanda marítima, estamos hablando del mar, el canciller habló sobre las vocerías y decía, ya no hay vocerías, ya estamos en una etapa jurídica, ya no necesitamos de vocerías, decía el canciller Guanacuni. Hoy el vicepresidente dice que Carlos Mesa se mantiene como vocero oficial. ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que está pasando con este tema? No, creo que lo ha malentendido al canciller. Estamos en una etapa eminentemente jurídica.
donde yo también lo dije públicamente varias veces, donde no es ya necesaria en esta coyuntura, en este momento, una vocería, porque estamos concentrados todos en lo jurídico. Y lo jurídico es las audiencias, la etapa más importante, que van a ser calendarizadas el próximo año. Seguramente en esta política de Estado habrán otras reuniones con los voceros, con los ex cancilleres, con los expresidentes. Yo espero que eso sea así. Y bueno, se planifique un periodo de audiencias orales muy importante, que es una etapa jurídica, ¿no? Y los argumentos jurídicos. Ahí el punto central están en nuestros asesores, nuestro equipo jurídico, principalmente internacional, y con el apoyo del equipo jurídico nacional. Es posible que más adelante sea necesaria, obviamente, en las etapas de las negociaciones y demás, sean necesarias nuevamente las vocerías, como fue necesario cuando Chile posesionó una serie de falsedades en la etapa de objeciones a la jurisdicción. Nunca en ningún momento se lo ha retirado a don Carlos Mesa. Yo en este programa, Priscila, he valorado varias veces su aporte. En algún momento le hemos pedido que se defina entre su rol político y su rol de vocero, pero el que el gobierno, nuestro presidente haya tomado una decisión de separarlo, no se ha manifestado en ningún momento. Sí, se han planteado algunas interrogantes, pero esta es una política de Estado en la que debemos estar juntos. Y bueno, no sabemos, a lo mejor en la etapa post haya el rol de Carlos Mesa, que ha tenido, y yo lo he dicho también aquí en este programa públicamente, roles brillantes, extraordinarios en la vocería. Se entrevista en Chile, por ejemplo, que tuvo. Quién sabe, su rol puede ser también importantísimo en una etapa mayor, donde sí se pase del escenario jurídico a otro tipo de escenario. Y eso es lo que ha ratificado el vicepresidente, el presidente en ejercicio, esta mañana. Y bueno, yo creo que más allá de las diferencias, en estos temas debemos estar todos unidos y todos debemos jalar para el mismo lado, para el beneficio de la nación boliviana. Bueno, dentro de las diferencias, ya que estamos hablando de las diferencias, hay una diferencia muy marcada entre lo que dijo el expresidente Carlos Mesa y lo que dice el gobierno del presidente Evo Morales sobre un fallo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que definitivamente está generando mucha polémica, reacciones, movilizaciones, marchas convocadas para esta semana y la siguiente. ¿Cómo están visualizando ustedes políticamente estas reacciones? Bueno, yo creo que hay que quedarse con las declaraciones del abogado de cabecera, su viceministro, un abogado además un constitucionalista respetado, don Carlos Alarcón Mondoño, que ya ha reconocido que los argumentos, y no puede ser de otra manera, Priscila, yo he escuchado argumentos políticos durante semanas por doquier, pero no he escuchado un solo argumento jurídico que nos diga por qué la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional es ilegal, es inconstitucional, viola la Constitución. Pues todo lo contrario, desarrolla el artículo 256 de la Constitución, desarrolla los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, particularmente en el tratado más importante que tenemos en el continente americano, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es tan claro, es tan específico, que yo no he escuchado ningún argumento jurídico en contra, ni uno solo. Hasta el día de hoy no he escuchado un solo argumento. Y sí hemos escuchado esta declaración de don Carlos Alarcón, porque estamos hablando de Mesa. Por supuesto no ha hablado por el expresidente Mesa, pero entendemos que es una persona de su equipo, de su cercanía, un abogado constitucionalista que ha reconocido obviamente con su memorial presentado ante el Tribunal Supremo Electoral de que los argumentos del fallo son correctos, son válidos y se aplican. No puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Es un desarrollo de la Constitución, es un desarrollo de la democracia lo que está contenido en ese fallo, y así entendemos, lo ha entendido don Carlos Alarcón. Él hace una observación en relación a la aplicación temporal del fallo y dice de que los fallos dictados por el Tribunal Constitucional no son retroactivos. Muy bien, la retroactividad es que se aplique para el pasado. Estamos en el mes de noviembre, en el mes de diciembre del año 2017, se ha dictado un fallo y ese fallo se aplica para el futuro, no es retroactivo. Como dice Carlos Alarcón, no es retroactivo, pero se aplica a partir de la interpretación que se haga ahora, no en favor de una persona, en favor de dos personas, se aplica en favor de todos los ciudadanos y para todos los actos electorales. En eso radica el hecho que no sea retroactivo. Hago un paréntesis, sí, porque no me queda claro esto, ministro. Sí. Me dice, no es retroactivo, pero ya hay una determinación para dos personas de un 21 de febrero en un referéndum para dos personas que se les dijo no. O sea, ya hay una determinación del pueblo, ya hay un referéndum, ya hay resultados. O sea, ¿estas dos personas no deberían estar incluidas a favor de esta ley, o cómo funciona? Esa es una interpretación absolutamente errónea y forzada por connotaciones políticas que hace Carlos Alarcón. Es totalmente erróneo. Miren, los derechos, la reforma constitucional no se hace sobre las personas,
¿Quién le ha dicho a Carlos Alarcón que la reforma constitucional se ha hecho sobre personas? Pero la consulta sí fue por personas. No, por supuesto del 21F. que no, estamos hablando de una consulta sobre modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para abrir la reelección de una vez de manera continua a 2 veces de manera continua. No era identificando al presidente Evo Morales ni al vicepresidente. No, en esa lógica, si eso fuera así, después de esta reelección, si hubiera ganado el sí, después de esta reelección hubiéramos vuelto al anterior texto de la Constitución. Por supuesto que no. Cuando se reforma una Constitución se la reforma en sentido general y no se la reforma para una persona ni se la reforma para un periodo. Y lo mismo se aplica a la sentencia constitucional, Priscila. Cuando se dicta una sentencia constitucional ampliando derechos, no estamos hablando de unas cuantas personas segregando otras personas y no estamos hablando de un acto electoral segregando otros actos electorales. Mira, hace 2 días hemos celebrado los 69 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre del año 1948. Y la principal característica de los derechos humanos que están redactados, revalorizados y aplicados de manera preferente en la aplicación de la misma Constitución a través de la sentencia constitucional, la principal característica es su universalidad. Entonces, hacer una interpretación utilizando además una figura tan incorrecta como la retroactividad para querer segregar es una interpretación política. Ahí Carlos Alarcón se contradice a sí mismo y Carlos Alarcón tiene un argumento político, no un argumento jurídico. Le leo la pregunta del 21F, por favor. Dice, ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente o la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por 2 veces de manera continua? Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección el periodo 2015-2020 y la segunda reelección 2020-2025. Al hacer y leer esta segunda parte de la pregunta, ¿no se está identificando a las personas a las que hacía referencia? Si fuera así, si fuera el criterio correcto el que usted consulta, Priscila, ¿se hubiera aplicado la reforma constitucional solamente para las elecciones del 2019 y a partir del 2024 hubiéramos vuelto al antiguo texto de la Constitución? ¿Cree que eso sería racional? No, porque la Constitución establecía solamente reelección. Una reelección. Y la pregunta en la reforma era 2 reelecciones. Y eso no era vinculado a un caso concreto. Si esa reforma se hubiera aprobado, la Constitución hubiera cambiado, cosa que ahora no ha cambiado. Y hubiera cambiado para el 2019, 2024, 2029, 2034, 2039, forever. Para adelante. Hasta que haya otro proceso constituyente y se cambie la Constitución. No está vinculada a 2 personas. Es una reforma al texto constitucional que tuvo su desarrollo y tuvo el desenlace que todos sabemos. Entonces, es absolutamente erróneo decir, no, esto era para Álvaro García Linera o esto era para Evo Morales. No es así. En ninguna parte se puede legislar pensando en personas. Y lo mismo, le reitero, Priscila, se aplica para la sentencia constitucional. En la sentencia constitucional se han abierto derechos. Y no se han abierto derechos en favor de Percy Fernández, Luis Revilla y no para Álvaro García, por ejemplo. Nunca una sentencia que desarrolla derechos puede, por este principio de universalidad, el más importante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede limitar derechos de las personas, ser solamente para algunos actos, todos los actos están contemplados, y ser solamente para algunas personas, todas las personas están contempladas. Y esto yo lo digo, Priscila, aunque no suene así, pero lo digo a la luz del derecho. Y sería interesante conversar con Carlos Alarcón a la luz del derecho, porque no se puede ser jurista para algunas cosas y político para otras. Hace un momento estábamos hablando del mar y yo creo que alguna vez he comentado con usted en este programa, Priscila, en las muchas reuniones en el proceso de construcción de la demanda marítima, la profesora francesa, doña Monique Chemelier, nos dijo, los juristas nos movemos dentro de determinadas certezas. Y en el caso boliviano hemos encontrado las certezas. Y esas certezas nos llevan a la victoria. Y estamos muy aparte de las consideraciones políticas. Nosotros conversábamos y decíamos, mira, Chile es un país abusivo y demás. Puede ser abusivo, puede serlo. No, a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesan las certezas jurídicas en las cuales nuestra demanda se basa. Yo te digo lo mismo, Priscila. El fallo del Tribunal Constitucional se basa en certezas jurídicas además universales.
no se puede con argumentos. Yo escucho cada argumento tirado de los cabellos, algunos abogados que se dicen constitucionalistas, que hacen una interpretación política, porque en el fondo lo que quieren es declamar un derecho de ir a las elecciones sin Evo Morales. Pero vean las últimas encuestas que han salido encuestas en la red PAT de Poder y Placer, donde el actor central de la realidad política boliviana es el presidente Evo. Entonces, aquí hay se pretende manosear jurídicamente algunos elementos para lograr objetivos políticos. Me quedo con el criterio de esta profesora. Los juristas nos manejamos en certezas jurídicas y no podemos torcer la verdad y modificar lo jurídico, modificar esas certezas jurídicas para nuestras conveniencias políticas. En base al fallo y en base a lo que está sucediendo, ya no hay límites para una repostulación. Puede presentarse las veces que quiera. Como no hay en Nicaragua, como no hay en Costa Rica, como no hay en Honduras, donde recientemente hemos vivido una elección, donde ha sido además el jefe de la misión de observadores nuestro expresidente, don Jorge Quiroga Ramírez. Hemos escrito un artículo sobre sus contradicciones. Uno no puede decir una cosa en el país y otra cosa fuera. La tendencia mundial, la tendencia latinoamericana en aplicación del pacto, y podemos hablar también de una tendencia mundial, le puedo mostrar en la cantidad de países, más de un 65% de los países priorizan el voto como mecanismo de calificación y no limitan las elecciones. Es una corriente latinoamericana, es una corriente mundial de que finalmente sea el ciudadano el que defina la continuidad o no de un buen gobierno. A eso voy. Si el ciudadano finalmente considera de que esto está mal, de que el presidente no es un buen gobernante, no votan por él. No votan por él. Las Pero elecciones ¿será el son único libres. candidato? El MAS está visualizando solo al presidente Evo Morales como candidato eterno. Mira, Priscila, en un artículo que yo escribí, que no sé si usted lo ha leído, respondiéndole a algunas inquietudes, justamente a don Carlos Mesa, además con todo respeto. Sí, lo leí. Y analizando y utilizando sus propios escritos, sus propios libros de historia. Nuestros pueblos indígenas identifican un liderazgo y funcionan en función de ese liderazgo. ¿Por qué se lo mató a Atahualpa? ¿Por qué Francisco Pizarro lo manda a matar a Atahualpa? Ya lo había dominado, lo había sometido, Atahualpa le había ofrecido una recompensa millonaria en oro, pero finalmente Pizarro lo mata a Atahualpa. Lo mata a Atahualpa porque sabía que matándolo al líder desorientaba, ensombrecía, y casi estoy usando las mismas palabras de don Carlos Mesa en su libro Historia de Bolivia. Perdían el norte, perdían el sentido, quedaban desorientados y fue fácil dominarlos. Pablo Zárate Vilca, después de la Revolución Federal, José Manuel Pando, que enfrentó al norte y al sur de nuestro país contra el ejército constitucional de Severo Fernández Alonso, prometió 3 cosas: recuperar el mar, el federalismo y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Y se alió con Pablo Zárate Vilca, Zárate el temible Vilca, como dice ese famoso libro. El levantamiento fue tan grande que Pando traicionó a los indígenas. ¿Cómo traicionó recuperar el mar y cómo traicionó el federalismo? Y para consolidar esa traición, dice que en plan fuga, en su traslado de Oruro a La Paz, Pablo Zárate Vilca es asesinado. Porque Pando también sabía que si lo liquidaban al líder, finalmente los indígenas no se levantarían, como no se levantaron y tuvieron que esperar mucho tiempo. Este proceso está encarnado y tiene una guía, y tiene un hombre dedicado a ese proceso de construir una patria mejor, que además ha sido sobradamente probado en estos 12 años de estabilidad, de crecimiento, de desarrollo. Bolivia es otro país. ¿Por qué negarle al ciudadano que si quiere la continuidad de este proceso, que para algunos de nosotros es histórico, es grande y es un legado inmenso que le vamos a dejar a nuestros hijos, no vote por el presidente Evo? Y el que no quiera hacer, que no lo haga. Las elecciones son libres, lo hemos visto el domingo pasado, Priscila. Absolutamente libres. Pero que sea el voto, la voluntad ciudadana finalmente la que califique. Hay razones ontológicas mucho más grandes que las que algunos líderes de la oposición hablan. Este es un proceso muy grande que marca la construcción de una nación diferente, de un país diferente. Y en eso creemos sanamente la gran mayoría de los bolivianos. Hay entonces Evo Morales para rato. Pero eso dependerá del voto popular. El pueblo es el que define y al pueblo no hay que tenerle miedo. No puedo yo ir a jugar un partido de fútbol y decir, mira, yo voy a jugar, pero mira, no quiero que Messi juegue al frente. No, yo prefiero jugar con nosotros nomás. No es democrático, ¿no? No es correcto. No hay que pelear un derecho de ir a jugar un partido calificando nosotros al oponente y sin el oponente al frente. Si tienen tanta certeza los líderes de oposición
comenzando por lo digo con mucho respeto, don Carlos Mesa, Jorge Quiroga, el señor Gloria Medina, el señor Costas, pues vamos a las canchas, vamos a vernos en base a la voluntad del pueblo. ¿Por qué tanto temor al presidente Evo? A un hombre que está conduciendo los destinos de este país en la manera que quedará registrada en la historia. Porque por mucho que hoy hayan críticas, Priscila, la historia va a reconocer este momento. La historia no va a dejar de ver que ha habido un antes y un después de estos 12 años de estabilidad, de crecimiento y desarrollo. ¿Quién no ve eso? Realmente o está demasiado ciego o tiene tanto odio, como a veces se ve en algunas redes sociales, tiene tanto odio que bueno, su relación con la realidad está onibulada. La verdad está ahí.